Ujú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. Agradecer nuevamente a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindarnos este importante espacio. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Bueno, tenemos un bonito día. Espero que tengan todos una excelente mañana, hayan tenido una excelente mañana. Y vamos a arrancar con nuestro curso, ¿ya? Gestión de Proyectos para MIPES. Estamos tratando de ver un enfoque a la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Especialmente para las MIPES. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Bueno, tengo experiencia más de 15 años vinculado principalmente con las MIPES. También he trabajado en el mundo de las microfinanzas como gerente regional. También he sido capacitador y soy capacitador y formador en diferentes escuelas de microfinanzas. Bien, vamos a ver el día de hoy. eh, la sesión que nos toca el día de hoy es la gestión del tiempo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a conectarnos por todas las plataformas. A ver un minutito. Vale, aquí está. Vamos a bajar el volumen aquí. Ya estamos. Y listo. Bien, 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 bien. Avanzamos. Gestión del tiempo es lo que en la sesión que nos convoca el día de hoy y vamos a revisar. Es un área de conocimiento muy importante. Vamos a revisar los objetivos de aprendizaje de esta sesión, comprender principalmente la importancia de la gestión del tiempo. ¿Listo? Luego vamos a entender los procesos clave de la gestión del tiempo y, por supuesto, las buenas prácticas, ¿no? Para la aplicación. ¿Ya? La agenda que vamos a revisar también rápidamente, gestión del tiempo como factor crítico, importancia de la gestión del tiempo, los hitos, para qué se usan, los procesos de la gestión del tiempo y algunos aspectos clave y un resumen final. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido a la gente de la plataforma de Facebook, también ahí los puedo ver, ya los veo, los leo también. Bien, vamos a recordar. Dijimos que toda organización, sea pequeña, mediana o grande, y pequeña principalmente, ¿no? Que es el mundo en el que nos movemos, en las MIPES, buscan lograr sus metas, ¿no es cierto? Y estas metas se pueden lograr a través de ¿qué? De los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, toda organización, en algún momento de su vida, en algún momento de la vida de la organización, de la empresa, debemos emprender proyectos, ¿no? Entonces, el reto nuestro, como director de proyectos, como gerente de proyectos, ¿no? Es cumplir principalmente los objetivos, ¿no? Todos los objetivos que tiene nuestro proyecto, pero dentro de las restricciones establecidas. Y les recuerdo, hablamos de este triángulo, ¿no? Donde tenemos a las tres principales restricciones y es un triángulo con lados iguales, equilátero. ¿Por qué? Porque dijimos que las tres restricciones tienen igual importancia, ¿no? Y que ninguna de estas tres lados, a un cambio en alguno de estos tres lados, definitivamente impacta a los otros, ¿no? Entonces vimos el alcance, ¿no? La sesión anterior pudimos ver la gestión del alcance, que es una restricción principal. La otra restricción es los costos, que vamos a tocar en la siguiente sesión. Y la sesión de hoy es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos trabajando con estas tres principales restricciones, ¿eh? Ya vimos el alcance, hoy vamos a ver el tiempo. Bien, cuando hablamos de la gestión del tiempo, principalmente vamos a hablar aquí de acuerdo a la definición que tiene el PMBOK, ¿no? Que es el manual que estamos utilizando del PMI, donde indican principalmente las buenas prácticas, ¿no? De gente, de profesionales, de directores de todo el mundo, ¿de acuerdo? De directores de proyectos de todo el mundo, ¿no? Entonces, principalmente aquí hablamos de la aplicación, ¿no? De aquellos procesos y herramientas para hacer que nuestro proyecto termine en tiempo, ¿no?
termine en tiempo, termine conforme se planificó. ¿De acuerdo? Parece una tarea sencilla, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, ahí podemos ver cómo es que una inadecuada gestión de este tiempo, del cronograma de nuestro proyecto, hace que los proyectos o los megaproyectos que podemos ver en televisión, en los periódicos, en medios escritos, cómo es que tienen demasiada demora, demasiado retraso, ¿no? Ahí está, ahí le presento la primera imagen, el tren eléctrico o el metro 1 de nuestra ciudad en Lima, y el tiempo que demoró, ¿no? En esta primera etapa, alrededor de 24 años para culminar este proyecto, ¿no? Muchísima demora, bueno, hubo muchos factores, entre ellos los políticos que tallaron, ¿no? Que entraron a tallar, pero sin embargo se pudo haber hecho una mejor gestión de este cronograma, de este tiempo, ¿no? Ajá, aquí está la Basílica de Barcelona, de Nuestra Señora, de la Sagrada Familia, perdón, en Barcelona, ¿no? Fíjense que también tiene bastante tiempo trabajando y tiene algunos inconvenientes en culminar aún su proyecto, su trabajo final. Y también tenemos el Metropolitano, ¿no? Fíjese, hoy por hoy incluso ya viene demorado en la expansión de sus líneas, ¿no? Como les decía, parece sencillo, sin embargo es todo un arte, sin embargo tiene múltiples dificultades que si la idea es que si gestionamos estos megaproyectos, también de manera similar podríamos trabajar nuestros pequeños proyectos, nuestros proyectos medianos, ¿no? La idea es cumplir de acuerdo al plan que estamos estableciendo, ¿no? Esa es la razón de ser de nuestra como directores de proyectos, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la guía PMBOK, ¿no? que estamos trabajando, y hoy vamos a ver la gestión de proyectos. Si se fijan, principalmente vamos a trabajar en el grupo de procesos de planificación, donde hay 5 procesos, desde la planificación de la gestión del cronograma, la definición de las actividades, secuenciar las mismas, estimar la duración de estas actividades, vamos a desarrollar el cronograma, y finalmente en el grupo de procesos de monitoreo y control, vemos el control del cronograma. ¿De acuerdo? Aquí están los procesos que estamos revisando. Planificación, la primera de ellas, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar las actividades, desarrollamos el cronograma y cerramos con el control del cronograma. Bien, veamos la importancia de la gestión del tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar a determinar qué actividades se van a necesitar realizar para nuestro proyecto, ¿no? Y, por supuesto, la forma lógica en la que tenemos que secuenciar estas. ¿Qué más? Nos permitirá distinguir si se puede cumplir con la fecha de finalización, ¿no es cierto?, indicada, proyectada para el trabajo de nuestro proyecto. Y, por supuesto, yo considero lo más importante analizar qué alternativas tendríamos o qué alternativas vamos a tener para cumplir con este plazo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Luego, define los recursos que se requieren y el tiempo a utilizar para desarrollar todas esas actividades de nuestro proyecto. Finalmente, determina las herramientas necesarias para controlar el proyecto en función del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño flujo de cómo es que nos vamos a mover en esta área de conocimiento, ¿no? Aquí está el tema de la planificación, la definición de las actividades. Vamos a ver ya en el detalle cómo hacemos un listado de las actividades, los principales hitos. Luego secuenciamos, obtenemos el diagrama de red, que es lo más importante, considero yo, en este tercer proceso. Luego vamos a estimar los recursos de las actividades. Esta estimación, ¿no? Gracias a la estructura de glosal de trabajo ALET que vimos en la semana anterior, nos va a ayudar muchísimo incluso para esta área de conocimiento y para la próxima, ¿no? Para el tema de la gestión de costos, ¿no? Esta estructura nos ayuda muchísimo, lo vamos a revisar con un ejemplo. Luego, estimar la duración de las actividades para finalmente ya desarrollar el cronograma, ¿no? Ahí vamos a ver que el cronograma es sencillo. Finalmente incluso tenemos un formato en Excel que vamos a presentárselos al final. Y hoy por hoy tenemos muchos programas informáticos, mucho software que nos ayuda
de manera automática, automatizada, a desarrollar un cronograma de manera mucho más ágil, mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Y finalmente, en la parte de seguimiento y control, un control, una comparación de cómo estamos avanzando de acuerdo a lo planificado. ¿De acuerdo? Bien, veamos la parte de la planificación, de la gestión de nuestro cronograma. Perdón. Ya, ahí está. Disculpen la interrupción. Bien, vamos a ver el tema de la planificación, de la gestión de nuestro cronograma. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de plan, principalmente vamos a hablar de este proceso, pues que es para establecer las políticas, los procedimientos, la documentación para planificar, ¿no es cierto? Aquí vamos a desarrollar, cómo vamos a gestionar, qué se va a hacer para ejecutar y controlar nuestro cronograma de proyecto. ¿De acuerdo? Aquí principalmente lo que tenemos que hacer en este plan es determinar todo lo que tenemos que hacer, todas las actividades, todas las tareas que tenemos que hacer, cuándo se van a hacer, quiénes la van a hacer, ¿de acuerdo? Esta plantilla es sencillísima, se las dejo aquí para que lo puedan revisar. Fíjense aquí está el plan de la gestión del cronograma, los procesos para definir las actividades y el secuenciamiento que vamos a trabajar a partir del EDT. Luego tenemos el proceso de estimación de los recursos, para estimación de la duración de las actividades. Finalmente desarrollamos el cronograma y cómo vamos a controlar el cronograma, ¿no? Lógicamente, esta pequeña plantilla, como les venía explicando, tenemos que tenerla por escrito, ¿de acuerdo? Y documentada, ¿ya? Porque nos va a servir este plan, es un plan subsidiario, un plan de apoyo al plan maestro que hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Este plan es sencillo, señores, lo vamos a poder revisar en los siguientes procesos que vamos a atender. El primer proceso y el más importante, ¿no?, de estos va a ser definir las actividades. ¿De acuerdo? Este proceso consiste principalmente en identificar, ¿no? ¿No es cierto?, los diferentes trabajos, las diferentes actividades que vamos a hacer, que vamos a tener para nuestro proyecto, ¿no? De acuerdo, a ver, vamos a ver, ahí tenemos las entradas, las herramientas, y nuevamente, como vamos a ver, la herramienta principal va a ser la descomposición, ¿no? La descomposición de las actividades en tareas, ¿no? En tareas. Esa es la tarea principal, o creo yo, la tarea central en la definición de nuestras actividades para nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando definimos las actividades, principalmente, como he dicho, se trata de identificar esas acciones y tareas. ¿Recuerdan ustedes? Este es el ET, ¿ya? Recuerden que aquí está el proyecto, la denominación de nuestro proyecto, ¿no? Como se llame nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y le hemos descompuesto en diferentes paquetes de trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos descompuesto, hemos tratado de descomponer en diferentes paquetes de trabajo, y estos paquetes de trabajo, en esta fase de definir las actividades, eh, tenemos que seguir descomponiéndolas, ¿no? Hasta en tareas más sencillas, ¿no? En tareas más sencillas. Ojo, aquí hay que componer estos paquetes de trabajo hasta llegar a un nivel adecuado, ¿no?, que permita estimar, ya van a ver con esas tareas ya descompuestas, nos va a permitir estimar de una manera más ágil los tiempos, los recursos, ¿no?, para poder gestionar esto, de acuerdo a nuestra tarea. Si hacemos una descomposición en pocas actividades, o sea, no hacemos una descomposición correcta, muy pocas actividades, va a producir algunos cronogramas imprecisos, ¿de acuerdo? Y si también hacemos una descomposición de muchísimas actividades, mucho más allá, muy detalladas, demasiado detalladas, producirá también unos cronogramas que sean muy difíciles de manejar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que descomponer nuestro trabajo, el trabajo de nuestro proyecto,
de la forma más adecuada posible, ¿no? Que nos permita a todas las personas que estamos asignados al proyecto, a las tareas, conocer el trabajo que tenemos que realizar de forma ágil y de forma sencilla. ¿De acuerdo? Aquí algunas actividades, a ver, estamos viendo, ¿no? Listar las actividades es sencilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos juntamos, ¿no? Con todo el equipo y vamos definiendo qué actividades dependiendo de las tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí para una convocatoria, para una entrevista, ¿no es cierto? El orden, hacemos un orden, 1, 2, 3, ¿qué actividades? Convocar a los interesados, entrevistar a los candidatos, capacitar al ganador, etcétera. Vamos descomponiendo estas tareas, ¿ya? Una vez que hemos descompuesto, como vamos a ver aquí, a ver, aquí algunos atributos de esas actividades que estamos descomponiendo, ¿no? Los atributos de esas actividades amplían, por supuesto, van a ampliar la descripción de la actividad, ¿de acuerdo? Al identificar los múltiples componentes relacionados con cada una de ellas. Lo que se requiere, lo que se quiere es que una vez que estamos descomponiendo estas actividades, podamos tener un poquito más de descripción de qué tipo de actividades son estas, ¿ya? Se utilizan para el desarrollo del cronograma, como vamos a ver, para poder seleccionar y ordenar y clasificar estas. Ya, aquí hay un ejemplo de esta descripción de las actividades, ¿no? Por ejemplo, acá recuerdan que en la anterior veíamos, ¿no? Algunas actividades que estamos listando. Convocar, entrevistar, capacitar. Son 3 actividades que estoy identificando. Y aquí ya le agrego un poco más de descripción, ¿no es cierto? Por ejemplo, entrevistar a los usuarios finales, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entrevistar a los usuarios finales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuántos días va a durar? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Quién va a ser el responsable? ¿De acuerdo? Igual, la capacitación, ¿no? Capacitación del administrador. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuántos días va a durar? ¿De acuerdo? A ver, sigamos con este tema. Cuando vamos a definir las actividades también va a aparecer otro concepto importante, que son los hitos, ¿no? ¿Qué es un hito? Un hito viene a ser pues un evento, ¿no? Un evento, un momento significativo en el cronograma de nuestro proyecto, ¿no? En las actividades de nuestro proyecto. ¿Para qué nos sirve? Principalmente nos sirve para tener un buen control, un mejor control, un monitoreo y seguimiento de nuestro proyecto. Ahora lo vamos a ver también con un ejemplo. Hay algunos hitos que son obligatorios o exigidos, como el inicio y el final, que es obligatorio tener un hito, y algunos hitos opcionales que vamos a ir viendo de acuerdo a la expertise nuestro o de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto. Mira. Antes del ejemplo, también seguimos con los hitos. Importante, ¿no? Los hitos son eventos significativos, como estábamos indicando, no son actividades, no es trabajo un hito, ¿de acuerdo? Y tampoco tiene una duración. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo para ver de qué hablamos cuando hablamos de hitos. Este es el proyecto, esta es la línea de tiempo de nuestro proyecto, las diferentes fases que van a tener. Y aquí arrancaría nuestro proyecto, ¿no? Con la firma del acta de constitución. Hemos dicho que es la partida de nacimiento de nuestro proyecto. Las actividades que se realizaron antes eran un anteproyecto y es lo que normalmente denominamos un caso de negocio, ¿no? Un anteproyecto. Acá arranca nuestro proyecto, ¿no? Entonces, este sería el 4 de mayo del 2019 sería el primer hito, la firma, el acta de concepción. Este sería un ejemplo de un hito. ¿De acuerdo? Y si vamos a los hitos obligatorios, el inicio y el final. Cierre del proyecto el 23 de agosto, ¿no? Este es el cierre del proyecto, el hito final. ¿De acuerdo? No tiene duración, es un evento significativo. Pero también podríamos trabajar otros hitos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí en la de rojo, ¿no? Estamos trabajando en una aplicación móvil y esta aplicación móvil es, por ejemplo, para ver programación de la aplicación para el iPhone, ¿no? El 25 de mayo, acá ponemos un hito. Fin de la programación sería un hito. O también puede ser un hito esto, ¿no? El fin del diseño de la aplicación para Android, por ejemplo, aquí. Fin de la programación de la aplicación para Android, el 28 de mayo. Se dan cuenta que son dos tipos de hitos que son, como les he indicado, a discreción de nuestro equipo, a discreción de ustedes como directores de proyecto, van a ir agregando o quitando hitos de acuerdo a la preferencia, a la forma de gestionar de su proyecto.
En este caso, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 hitos se han puesto. 7 hitos para este proyecto que es la aplicación móvil, ¿no? Inicio de las pruebas, lanzamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos definido las actividades, la siguiente tarea va a ser de secuenciar estas actividades, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a secuenciar, vamos a ver mucho, vamos a empezar a chequear las dependencias lógicas. Cuando secuenciamos algo, es eso, ¿no? Vamos a ver la relación de una dependencia lógica, cómo es que una actividad tiene que terminar para que otra actividad pueda iniciarse, ¿no? Eso es el tema lógico debemos tenerlo claro, para poder secuenciar adecuadamente las actividades que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Y el objetivo principal va a ser pues obtener este diagrama de red, ¿no? Un diagrama de red. Este es el objetivo principal que vamos a buscar en este proceso. A ver, vamos a revisar aquí. Aquí se identifican y se documentan las relaciones lógicas entre las actividades, sí, ¿de acuerdo? La secuencia se establece utilizando un software, bueno, un software cuando es un caso muy complejo, pero también lo podríamos hacer de manera manual, ¿de acuerdo? De manera manual, o tal vez apoyándonos en una plataforma, en un formato automatizado, como un Excel, ¿no? Como lo podríamos ver. Aunque lo ideal es trabajarlo en un software cuando se hace más complejo, ¿ya? Pero también lo podemos trabajar de manera manual, como lo vamos a ver en el ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí está el inicio de nuestras actividades, las diferentes actividades por las cuales tenemos que trabajar hasta llegar al final, ¿de acuerdo? Lógicamente, este diagrama de red vamos a ir tejiéndolo y de acuerdo a la complejidad, de acuerdo al tamaño de tu proyecto, se va a hacer mucho más complejo y lógicamente necesitará tal vez trabajarlo con un software, ¿ya? Pero aquí lo vamos a trabajar de manera manual para que vean que es muy sencillo de secuenciar. El método diagrama de precedencias o el diagrama de red es el que vamos a utilizar. Ojo, cuando hablamos aquí a la hora de secuenciar las tareas, vamos a ver que existen diferentes tipos de relaciones lógicas, ¿de acuerdo? Y aquí 4 relaciones lógicas principales que vamos a trabajar, ¿no? Cuando armamos nuestro diagrama de red. Estos son los más conocidos o los más significativos, ¿ya? Y lo van a ver muchísimo y también lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, esta secuencia lógica, final-inicio o final-comienzo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, quiere decir que esta actividad no puede iniciar si esta antes no ha culminado, ¿de acuerdo? Como por ejemplo instalar el hardware y luego instalar el software, por ejemplo. La otra relación lógica es inicio a inicio. Bueno, aquí está en inglés, ¿no? En inglés, start, inicio a inicio. Por ejemplo, entregar el manual y iniciar la capacitación. Entonces, ambas, si se dan cuenta, inician en paralelo. Ambas tareas podrían iniciar en paralelo, ¿no? Entrego el manual y de inmediato inicio una capacitación ¿no? con el personal. Entrego el manual e inicio la capacitación en paralelo, ambas. Final. Bueno, este es otro tipo de relación lógica que existe, prueba de un software y la corrección de errores, final, ¿de acuerdo? Y una que no se utiliza mucho y no se va a ver mucho es de final, inicio a final, ¿ya? Solamente lo ponemos aquí como mención que existe esa relación lógica, podría existir, pero no se utiliza mucho, como lo vamos a ver en los ejemplos. También hay que indicar que las dependencias que estamos introduciendo en las tareas podrían ser de diferentes tipos, ¿no? Y aquí, principalmente esas dependencias tienen esos atributos que son obligatorios, discrecionales, dependencias externas y dependencias internas. Ahí les explicamos brevemente con el ejemplo. La dependencia obligatoria son las requeridas mediante contrato, son inherentes tal vez a la naturaleza o físicamente posible. Por ejemplo, a ver, el ejemplo. Aprobación de un diseño antes de construir el prototipo, por supuesto. Si voy a hacer alguna construcción, primeramente debo tener el diseño, el plano, el mapa. ¿No es cierto? Por ejemplo, si voy a construir, por ejemplo, un edificio o los departamentos que poníamos de ejemplo, primero tendré que tener el plano de construcción. U otra dependencia obligatoria podría ser, ¿no? Si voy a levantar muros, primero tendré que hacer las bases, ¿no? El cimiento, ¿no?
es una dependencia obligatoria o lógica, ¿no? No podía yo construir o construir los muros o levantar los muros sin haber hecho las bases, ¿de acuerdo? Es una dependencia lógica. Una dependencia discrecional, por ejemplo, aquí vemos analizar de qué forma se reduce la duración del proyecto. Cuando quiere decir discrecional puede ser que se puede utilizar o también lo podríamos quitar, ¿no? Principalmente vamos a ver esto cuando nos referimos a las mejores prácticas, ¿no? Se establece a partir de la base de conocimiento de las mejores prácticas que pudiese tener nuestra organización, ¿ya? Pero al ser discrecional podríamos usarlas como no podríamos usarlas, ¿ya? Y las dependencias externas, como bien dice su nombre, eh, estas dependencias no dependen de nosotros, del proyecto, del equipo de proyecto, sino principalmente dependen de un ente externo, como por ejemplo aquí, ¿no? Si estamos hablando de la construcción de un edificio, la construcción de una vivienda, vamos a construir este edificio, por ejemplo, imagínense que van a construir en Miraflores y no podrían construir el edificio o la vivienda si antes no tienen la aprobación de la licencia de construcción de parte de la municipalidad. ¿De acuerdo? Eh, Probablemente usted me dirían, oye, pero sí, sí se ve, ¿no? Sí se ve, sí, sí se puede construir. Claro, por supuesto se puede construir, pero si no tienes el permiso, no tienes la licencia de construcción de esta municipalidad, es muy probable que te cierren la obra o te paralicen o te multen, ¿no es cierto? Entonces no es lo indicado. ¿Ya? Entonces es una dependencia externa porque dependemos de la municipalidad, dependemos del supervisor o del área encargada que entrega las licencias para la construcción. Bueno, y la otra y la final es una dependencia interna que también no se utiliza mucho o no se ve tan seguido, ¿ya? Que es principalmente, pues, el equipo, está bajo control, bajo dependencia de nuestro equipo, ¿no? Como por ejemplo aquí, dice, no se puede probar una máquina sin antes haberla ensamblado. Lógico, ¿no? Primero tengo que ensamblar la máquina para luego probarla. ¿Ya? Es una dependencia interna porque está dentro de la influencia o dentro del control de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Y este es el objetivo final que vamos a buscar con la secuencia de las actividades, ¿no? Buscar el diagrama de red. Este diagrama de red es la representación gráfica de las dependencias que hay en las actividades o las tareas de nuestro proyecto, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ven el inicio y está el final, lo que estábamos hablando. Y aquí están las actividades, la actividad A, la actividad B, la actividad C, la actividad D, la actividad E y al final. ¿No es cierto? Pero vemos que iniciamos, arrancamos con la actividad A, y la actividad A se desprende de la actividad B, y también de la actividad A se desprende la actividad C, ¿de acuerdo? Luego de la B, la secuencia es la D, ¿ya? Fíjense, la secuencia es la D, y luego de la D, la secuencia es la E. Y por el otro camino tenemos la actividad A, la secuencia que le sigue la C, y si se fijan aquí, la secuencia va a ser la E y el final, ¿ya? Lo vamos a ir explicando más adelante cómo es que trabaja este diagrama, pero esto es lo que se quiere conseguir al final, una vez que hemos definido, estamos secuenciando las actividades, esto es lo que se quiere, este es el objetivo, ¿no? Tenerlo en un diagrama de red. Bueno, de aquí vamos a pasar al siguiente proceso que va a ser estimar los recursos, ¿de acuerdo? Como dijimos, ya definimos las actividades, ya listamos las actividades, ya las secuenciamos de forma lógica, ahora hay que estimar cuánto tiempo y quiénes, ¿no? Cuánto me va a costar y cuánto tiempo voy a utilizar para esas actividades, ¿de acuerdo? Y aquí nuevamente utilizamos nuestra EDT, ¿no? Nuevamente, vamos a revisar nuestra EDT, la descomposición del trabajo que hemos hecho ¿no? Para todas las actividades, los paquetes de trabajo que tenemos, la descomponemos, vemos las actividades, vemos los atributos de estas actividades. Luego vamos a revisar el plan de gestión del cronograma que tenemos para ver qué disponibilidad de recursos y la estimación de costos que vamos a tener para estas actividades, ¿de acuerdo? Nuevamente revisamos el EDT, hacemos una estructura de desglose de recursos, como ven acá al lado derecho, una vez que ya tengo las actividades ya en tareas, ¿no? Por ejemplo, esta tarea 1.2.2, que la he descompuesto de forma jerárquica, vamos a ver acá, ¿dónde está el ejemplo? Vamos a ver aquí, aquí está.
¿De acuerdo? Este es nuestro proyecto. Estas son las diferentes actividades, las hemos descompuesto en paquetes de trabajo y estos paquetes de trabajo los vamos descomponiendo en tareas, ¿no? Esa es la forma más, esta es en realidad es la parte central, ¿no? El hacer una buena descomposición del trabajo para nuestro proyecto. Una vez que tenemos las tareas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos construyendo el edificio, ¿no es cierto? Tendríamos tal vez aquí bases, levantar paredes, tema eléctrico, gasifitería, etcétera, etcétera. Pintura, ¿no? Y en el tema de pintura vamos a tener, para el tema de pintar, por ejemplo, la tarea que es pintar las paredes, vamos a tener primeramente si se alisaron o no se alisaron las paredes, si se puso base, primera mano, segunda mano, son las diferentes tareas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa descomposición de las tareas, que es la parte medular, para definir y secuenciar las actividades. Nuevamente volvemos a esta diapositiva. Ahí está. Una vez que tenemos las tareas ya descompuestas, ¿no? Con el mejor detalle posible, ya podríamos estimar cuánto recurso, cuánto personal, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hacíamos de la pintura de las paredes, ¿no? Podríamos estimar que tenemos, no sé, se me ocurre 80 metros cuadrados de pared para pintar. Entonces, en esos 80 metros cuadrados podré estimar cuántas personas, ¿no? Cuántas personas vamos a necesitar para pintar esos 80 metros cuadrados de pared, ¿no? ¿Qué equipos voy a necesitar? Incluso podría estimar la duración, ¿no? La duración del tiempo que va a durar, ¿no? Sí, y, podría decir, pues, tengo data que a 80 metros se demoraron 20 días, ¿no? Entonces puedo estimar la duración, ¿no? 20 días. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Esa estimación de esos 20 días, lo que se va anotando. ¿De acuerdo? Bueno, y es lo siguiente, realmente es lo siguiente, ¿no? Como estamos viendo, la estimada de duración es el siguiente proceso que tenemos en la estructura de nuestro proyecto, ¿no? Estimar esta duración de actividades, ¿de acuerdo? Se establece la cantidad de periodos, jornadas ¿no? de trabajo que se van a necesitar para finalizar la tarea, ¿no? de nuestro proyecto. Se va a realizar a partir del alcance del trabajo en la actividad de los recursos, según tipo, cantidad y disponibilidad, según la EDT que estamos trabajando. Se requiere conocimiento específico de la naturaleza del trabajo y podríamos utilizar algunas herramientas que vamos a ver. Y a continuación vamos a revisar tres herramientas que se usan muchísimo para esta estimación de duración de actividades, ¿no? Una es la análoga, la otra es la paramétrica y una final de 3 valores. Sencillísimo. A ver, vamos a ver los ejemplos. ¿Ya? Aquí se entiende mucho mejor con los ejemplos. Esta es una estimación análoga donde principalmente utilizamos datos históricos reales. Datos históricos reales, ¿de acuerdo? En el ejemplo lo vamos a ver mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en los últimos 5 proyectos de instalación de redes, bueno, aquí en este caso estamos viendo que estamos trabajando un proyecto de instalación de redes de gas, ¿de acuerdo? Los últimos 5 proyectos que hemos trabajado en la zona sur, póngale de la ciudad, se han llevado a cabo en 3 meses, ¿está bien? ¿No? Cada uno en 3 meses. Por lo tanto, como es una estimación análoga, podemos estimar que un proyecto de similares magnitudes en la zona norte de nuestra ciudad también puede llevarse a cabo en 3 meses. ¿De acuerdo? Datos históricos, juicio de expertos, ¿no? Nuestros expertos indican lo siguiente, ¿no? Si en Azur utilicé 3 meses y el proyecto es de similar magnitud, en el norte también debería demorar o llevarse a cabo en 3 meses. ¿De acuerdo? Otro ejemplo pequeñito. En los últimos proyectos de desarrollo del sistema de educación y learning, por ejemplo, este es otro proyecto, ¿no? Sistema de educación y learning que estaban instalando, ¿no? Para escuelas primarias ha tenido una duración de 8 meses, ¿de acuerdo? 8 meses para escuelas primarias, la instalación y desarrollo de este proyecto. Si el proyecto se desea desarrollar en colegios de educación secundaria, ¿no? De similar número de alumnos, o sea, número de máquinas, puntos, etcétera, también puede llevarse a cabo en 8 meses, ¿no es cierto? Análogo. Si acá lo hice en 8 meses, al otro lado, de similar magnitud, también lo haré en 8 meses. Sencillo, principalmente juicio de expertos, ¿no? La gente más experta de tu proyecto, los que conocen sobre el proyecto o la actividad que estamos trabajando, son quienes deberían más o menos recomendar
y trabajar en esta estimación. De ahí tenemos la otra herramienta que es la estimación paramétrica. Parámetros, ¿no es cierto? No sé si recuerdan ustedes en el colegio, la regla de 3 simple, que es lo más sencillo, ¿no? Ejemplo. Proyecto de instalación de suministro de gas. Seguimos con la actividad, con el proyecto anterior, instalación de gas. 360 metros de red. Corte. Se ha determinado que en una hora de trabajo se avanzan 12 metros. ¿De acuerdo? La duración requerida para cortar 360 metros sería de 30 horas. ¿Correcto? Hace una regla 3 simple. Si una hora de trabajo se avanzan 12 metros, la duración requerida para cortar 360 metros será de 30 horas. Una estimación paramétrica. Un parámetro. Igualito, vaciado de asfalto. En una hora se vacían y distribuyen uniformemente 9 metros de asfalto. Entonces te dicen, la duración requerida para 360 metros de asfalto será 40 horas. Regla de 3 simple. Sencillo, ¿no es cierto? Hasta sencillo para seguir estimando. Aquí entramos a la estimación por 3 valores, ¿ya? Aquí se hace un poquito más complejo, pero podría decir también que hasta más precisa la estimación de estas actividades. ¿De acuerdo? Aquí, como vamos a ver, vamos a utilizar 3 valores, ¿no? Estimación más probable, TM, una estimación optimista y una pesimista. ¿De acuerdo? También sencillo. O sea, ¿se hace mucho más profesional? Sí. ¿Y los términos que utilizamos son sencillos? Sí. ¿Ya? Para calcular la duración esperada se utilizan la siguiente fórmula, ¿no? Esta es la más sencilla, ¿no es cierto? Tengo la medida optimista, lo más probable, y la pesimista. Lo sumo y lo divido entre 3, tengo un promedio, el promedio simple, la distribución triangular. Sencillísimo, lo hemos hecho siempre, ¿no? Sacar el promedio desde el colegio. Y la distribución beta, acá se agrega ya una variable mejorada y tal vez un poquito más profesional, pero también la otra sirve, la distribución beta, ¿en qué consiste? Es trabajar un promedio ponderado, ¿no? Igual trabajamos las tres, tenemos aquí las 3 medidas, la optimista, la pesimista y la más probable. Pero la más probable, como tiene un mayor peso, le damos un peso, ¿no? Cuando hablamos de promedio ponderado, aquí le vamos dando peso, le damos un peso, lo multiplicamos por 4, que sería el que tenga mayor peso. Y esto lo dividimos entre 6. Veamos con un ejemplo. Bueno, la desviación estándar de actividad va a ser el posible rango. De acuerdo, ahí les explico en el ejemplo. Miren, aquí vamos a trabajar la distribución triangular. ¿Ya? Calcular la duración esperada de la actividad utilizando la distribución triangular. De acuerdo, los estimados se reflejan en horas. Seguimos con el proyecto, por ejemplo, de poner el gas. ¿Ya? Las actividades que vamos listando. El corte, rotura, excavación, bajar la tubería. ¿De acuerdo? Estas son las actividades. Esta es la medida optimista, ¿no? 30 horas, estamos hablando de horas, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando como estamos hablando en horas, estos son horas, por si acaso. 30 horas, optimista, el pesimista 35 horas. Y lo más probable 33. Simple, sumamos y los dividimos entre 3. Promedio 32,66. Esto va a ser y esa estimación es la que yo me llevo, ¿no? Esa estimación es la que yo me voy a llevar 32,6, 33 me llevaría, ¿no? Que sería lo más probable. Igual para la rotura de superficial, 24, 28, 31 sobre 3, 27,66. Igualmente para la excavación, igual para bajar la tubería, ¿no? Un promedio simple. ¿De acuerdo? Ahora veamos, cuando utilizamos la desviación estándar y utilizamos la actividad beta para medir, para hallar esto, ¿no? Igualmente tenemos las mismas actividades y los mismos tiempos, fíjese 30, 33, 35. Dijimos que para hallar esto le damos peso a la más probable, lo multiplicamos por 4, sumamos la optimista, la pesimista y lo dividimos entre 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a ser 32,83. La desviación estándar, 2,5, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y están los rangos. ¿Se dan cuenta? Es sencillo de encontrar, ¿eh? El rango estimado está entre 30 y 35, ¿de acuerdo? Más o menos 2,5 que va a ser la desviación estándar. 32, lo esperado. 27,83 para la rotura, más o menos 3,5 para arriba, más o menos
perdón, más para arriba y menos para abajo, obviamente, ¿no? En la excavación, 17.83, la desviación estándar va a ser 2.52, los rangos, 20.35 sería hacia arriba y 15.32 hacia abajo. Bajar la tubería, 45.16, 3.5 la desviación, entonces sumo y resto, ¿no? Sumo 3.5, 48, y resto 3.5, 41. Esos son los rangos estimados, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo me llevo es el esperado, ¿no? Esto es lo que yo me voy llevando. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Realmente estimar la duración va a ser sencillo. Lo más complicado, le decía yo, es descomponer de una forma adecuada todas las tareas que vamos a tener en nuestro proyecto. Y una vez que está descompuesto, es mucho más sencillo poder secuenciar esas actividades y luego estimar la duración, ¿no? La duración. Y una vez que estamos estimando la duración, también podríamos estimar los costos, ¿no? Que nos va a ayudar para la siguiente área de conocimiento, que es costos. Luego, cuando vamos a trabajar también algunas reservas para contingencias. Por supuesto, puede haber contingencias y eso trata esta lámina, ¿no? Consiste principalmente pues, en agregar un tiempo, un pequeño tiempo adicional, ¿ya? Denominado reserva, ¿no es cierto? Reserva para las contingencias, ¿de acuerdo? A nuestro programa en reconocimiento a los posibles riesgos que pueda tener, ¿no? Toda actividad, cuando ya estamos desarrollando, y eso lo vemos ya en la cancha, ¿no? En el campo, cuando estamos desarrollando, porque un tema es el plan que estamos trabajando, pero cuando estamos desarrollando la actividad, puede haber diferentes riesgos, o nos exponemos a diferentes riesgos. La actividad está expuesta a diferentes riesgos y podrían estos riesgos afectar de alguna manera a nuestro programa. Entonces, si ya podemos identificar en la etapa de planificación estos riesgos, probablemente le podríamos dar también esta reserva de contingencia, ¿no? Agregar este tiempo adicional. Por ejemplo, en este caso, una actividad me demora 6 horas, ¿ya? Pero yo reconozco que esta actividad de trabajar 6 horas probablemente pueda tener un riesgo, no sé, de que el tráfico, o pueda tener un riesgo de que un personal no llega a tiempo, ¿no? Entre otros, entonces yo le podría agregar 1 hora adicional, ¿de acuerdo? Entonces ya no cuento con 6, sino contaré con 7 horas. ¿Ya? Pero esto es una reserva, ¿no? No siempre se usa la reserva, ¿sí? Se suele calcular, claro, en función, otros lo utilizan también un porcentaje de la duración estimada, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, son el 100% de la actividad final, dice, no, yo le voy a agregar un 3% de una duración estimada, ¿no? Y lo utilizas, lo sacas y lo utilizas. O una cantidad fija de periodo, como es aquí, ¿no? Aquí está agregando 1 hora, una cantidad fija. Simplemente le agrego 1 hora, ¿de acuerdo? Y de aquí vamos a pasar a desarrollar el cronograma, ¿no? Que es lo que la tarea ya la más sencilla, una vez que hemos hecho la parte de la definición, la secuencia y la estimación, que es lo más complejo, vamos a pasar a desarrollar ya el cronograma. Ya, pero antes vamos a ver el tema de la ruta crítica, porque va a aparecer muchísimo este concepto de la ruta crítica cuando empezamos a desarrollar nuestro cronograma. ¿Y qué es la ruta crítica? Bueno, nosotros llamamos ruta crítica a la serie de actividades que van a determinar la ruta más larga, ¿de acuerdo? Más larga para terminar el proyecto. Ya, pero al ser la ruta más larga, escuchen bien lo que voy a decir, tiene lógica, va a ser el tiempo más corto para culminar el proyecto, ¿no? Es decir, cuando se finaliza la última tarea de la ruta crítica, finaliza el proyecto. O sea, la ruta más larga en las actividades nos va a dar el tiempo más corto para lo que es la finalización de nuestro proyecto. Y eso lo vamos a ver con un gráfico, a ver. Lógicamente, otro concepto que salta y sale mucho, si alguna de estas actividades se retrasa un día, el proyecto total se va a retrasar, ¿cierto? Porque estamos hablando de la ruta crítica. ¿Ya? En otras palabras, si la fecha final del proyecto se ha deslizado, es debido a que por lo menos una actividad de la ruta crítica no fue terminada a tiempo, ¿ya? Bien, aquí está el tema de la ruta crítica, aquí lo podemos ver bien. Determina la ruta más larga de duración, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, va el tiempo más corto que podría llevar a cumplir con el proyecto. ¿Ya? Acá es sencillísimo de darse cuenta.
La ruta crítica, por ejemplo, está marcada acá en rojo. Ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Ahí tengo un ejemplo para poder chequearlo con algunas actividades más sencillas para poder verlo. Lógicamente me va a permitir calcular la fecha de inicio y finalización temprana, tardía, para las actividades, las tareas que vamos teniendo en nuestro proyecto, ¿ya? Ojo, dentro de esta ruta crítica, las actividades que estamos trabajando no tienen holgura, ¿ya? O la holgura es cero, ¿ya? Porque una actividad que está dentro de la ruta crítica, la holgura es cero, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener un ejemplo, miren. Vamos a desarrollar un cronograma, ¿no? Con los siguientes datos, responda a las preguntas, ¿de acuerdo? Aquí están las actividades que recuerden que estamos listando. Acá yo le he puesto letras para que sea más sencillo, ¿ya? La actividad A, S, K, J, L, X, P, y así puedo listar muchas actividades de acuerdo a mi proyecto, ¿ya? Aquí la actividad anterior, recuerden que estábamos hablando de secuencia lógica. Bueno, la A al iniciar, pues no tiene un predecesor, ¿no? Nadie lo predece, es la que inicia. El estimado en tiempo son 4 meses. La actividad S también está iniciando y el estimado son 3 meses. La actividad K, dice la actividad anterior, o sea, la que, ¿no? Es la A y la S. Ya vamos a ver el dibujo. Estimado 8 meses. La actividad J, la actividad anterior es la A, ¿no? Si la A no termina, la J no puede iniciar. Eso es lo que indica la secuencia lógica, ¿ya? De acuerdo, el estimado son 9 meses. La actividad L, la actividad anterior, la J y la K, 4 meses. La actividad X, la actividad anterior, la K, estimado 4 meses. La actividad Z, la actividad anterior, la actividad L, 2 meses. La actividad P, la actividad anterior va a ser la Z y el estimado son 7 meses, ¿eh? Vamos a dibujar un diagrama de red con esto para que vean qué sencillo es. Establecer una ruta crítica y su duración y establecer la holgura en la actividad L y X, ¿ya? L y X. Aquí vamos a ver qué holgura tendrá. Aquí está. Aquí ya hemos dibujado el diagrama de red, ¿no? ¿Recuerdan? Inicio, A y Z. No sé si, ¿de acuerdo? Inicio, A y S, perdón. El inicio, A y S. Ahí está. Inicio, A y S. Luego de la actividad A, en este caso, va la J. Luego la J, la L. Tiene una secuencia lógica que está dibujada acá, ¿ven? Si se dan cuenta, la J, la J, la actividad anterior, la A. ¿De acuerdo? Aquí está la J, la actividad anterior, la A. ¿Ya? Entonces, esto cuando lo vamos dibujando en forma práctica es más sencillo, ¿no? Entonces, la actividad anterior. Luego viene la L, que le precede a la J, luego la Z, la P y el fin. Y del otro lado tenemos el inicio, la actividad S, culminada la actividad A, culminada la actividad S, se abre la actividad K, luego pasamos a la X y al fin. Y de actividad K también tenemos que precede a la L, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son las diferentes actividades, ¿eh? No es una sola ruta. Y aquí vamos a identificar la ruta crítica. A ver, veamos. Ahí está el diagrama de red. La ruta crítica se va a señalar con los conectores de rojo. Aquí está. Esta va a ser la ruta crítica. ¿Por qué la ruta crítica? Porque es la que tiene más duración, ¿de acuerdo? A ver, aquí felizmente tenemos un pequeño plano, un pequeño mapa que va sumando cuánto tiempo toma esta actividad. Por ejemplo, dijimos que la actividad A demora 4 meses. La actividad J demoraba 9 meses. Entonces aquí vamos sumando, ¿eh? Aquí vamos sumando. Esa es la duración. 9 meses. 4 más 9 va 13. La actividad L demoraba 4 meses. La actividad Z demoraba 2 meses. La actividad P demoraba 7 meses. Entonces, la ruta más larga, sumo la A, la J, la L, la Z, la P, va a ser 26. Entonces, la duración de la ruta crítica va a ser 26 meses para esta actividad. Que si me iba por acá, esta es la S de 3 meses, perdón, la K 11 meses, la X, perdón, 8 meses aquí la K, la X 4 meses. Si yo sumo 3, 8 y 4 me daban 15. 15, ¿no es cierto? El otro es 26. Entonces la ruta crítica es esta aquí, porque tiene más meses de duración. ¿De acuerdo? Entonces esta es la ruta crítica.
Entonces, yo podría culminar, si se dan cuenta, aquí ve la explicación. Esta es la ruta más larga y ese sería el tiempo mínimo que va a tomar nuestro proyecto en culminar, 26 meses. Yo podría irme por este lado y acá tengo 15 meses, pero con 15 meses no he culminado el proyecto porque me faltaría acabar la actividad Z, la actividad P. Entonces, no podría, con 15 meses no podría culminar el proyecto. ¿De acuerdo? Porque hay dos actividades todavía pendientes. Entonces, el tiempo mínimo que tomaría para culminar el proyecto va a ser de 26 meses. ¿De acuerdo? Y recuerden que todo lo que está en la ruta crítica no tiene holgura. ¿Qué pasa si me demoro un mes más o un día más con la actividad P, o la actividad L, o la actividad Z? Recuerden que aquellas actividades que están dentro de la ruta crítica no tienen holgura. No tienen holgura quiere decir que no tienen chance para tomarse un día más o demorarse un día más. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me demoro en la actividad P un mes más, este se convertirá en 27, ¿no? Ya no será 7, será 8 y esto se va a convertir en 27 meses. Entonces, los que están dentro de la ruta crítica no tienen holgura, no tienen esa holgura. Aquí está. Y ahora cuando calculo la holgura en L y la holgura en X, ¿ya? La holgura es la holgura total. Me se da cuenta, todo lo que está en la ruta crítica, 0, 0, 0, 0, no tiene holgura. Sin embargo, ¿se acuerdan la actividad X? ¿No? Lo termino en 15 meses y tengo todavía 11 meses que podría demorarme o esperar, porque el proyecto no va a culminar hasta que termine la actividad P. ¿Se dan cuenta? ¿Me dejo entender? Entonces, esta actividad X, la holgura podría ser hasta de 11 semanas. O sea, yo podría demorarme hasta 11 semanas en culminar esta actividad sin afectar la ruta crítica, sin afectar mi proyecto. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos viendo. Bueno, y no se preocupen para desarrollar el cronograma, ¿no? Porque hay mucho software que hoy por hoy se utiliza, como el Project, por ejemplo, el Bitrix, el Trello, Primavera, etcétera. Hay mucho software que se puede utilizar para desarrollar el cronograma de forma ágil, ¿no? Estos te brindan incluso un Gantt, que es de forma gráfica donde podemos ver. Y mira, brevemente vamos a ver si... Vamos a ver si aquí antes yo les presento y también se los estoy adjuntando. Aquí les estoy presentando un Excel pequeñito, ¿ya? Un modelito es una plantilla para trabajar nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Fíjese, esta plantilla es sencillísima y nos da un ejemplo, un modelo de cómo se gestiona o cómo se trabaja un cronograma para desarrollar el cronograma. Como dije, lo principal es el desglose de las actividades. Aquí, como pueden ver, el proyecto, acá pueden el proyecto que crean conveniente, ¿no? Proyecto XX en este caso, la fecha de inicio, por ejemplo, acá le estoy poniendo el 2 de noviembre, días planeados de trabajo pueden ser 28 días, 27 días, lo que ustedes consideren, ¿no? Un mes, 3 meses, acá le voy a poner 28 para ver un ejemplo. Al poner 28, de forma automática, espérate, no se está viendo, creo. A ver, un minutito. ¿Qué está pasando aquí? Acá va. Aquí va. A ver, ahí se puede visualizar. A ver. Sí, ahí se visualiza. Ya, perfecto. Aquí le estoy visualizando, le estoy mostrando una plantilla, ¿no? Que se la voy a dejar para que ustedes puedan gestionar el cronograma de su proyecto. ¿De acuerdo? Aquí vienen el proyecto. Aquí, como dije, el proyecto XXXX, el proyecto que ustedes desean ponerle, acá ponen el nombre del proyecto. La fecha de inicio, en este caso yo le he puesto 2 de noviembre. Los días que hemos planificado para el trabajo, en este caso 28, puede ser 30,
¿no? Si usted lo pone 25 días, va sumando, ¿no? La fecha de fin se va corrigiendo, por ejemplo, ¿no? Y aquí van a poner las actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le he puesto reunión inicial, recolección de información, validación de la información que hemos recogido, configuración de los procesos, y así iré agregando más o menos tareas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Aquí la duración, ¿no? La reunión inicial, un día pues de duración, o puedo ponerla 2 días, ¿no? Si le pongo 2 días, si se fijan cómo se va corrigiendo de forma automática. Miren, no voy a poner un día y se corrige de forma automática el comienzo y el final, ¿de acuerdo? Aquí, de acuerdo que hablamos de las dependencias, bueno, como al ser la primera reunión número 1, no aplica la tarea de dependencia. ¿Quién está previo? Nadie. Y tipo de dependencia tampoco no va a aplicar. Entonces, días de dependencia 0 comienza el 2 de noviembre y acaba el 2 de noviembre. El responsable, en este caso acá le puedo poner pues, el nombre del responsable, Carlos, el estatus. Bueno, estamos 14 de noviembre, bueno, el 2 de noviembre ya se desarrolló esta actividad, entonces lo pongo completado. Aquí elijo yo, pongo completado. ¿Y cuándo se completó? El 3. Días que efectivamente se desarrolló, a que me va sumando de forma automática cuántos días me estoy demorando. Por ejemplo, a ver, aquí lo voy a poner. Y ya está. Y me va pintando el Gantt. Y así voy llenando las diferentes actividades, ¿no? Acá la recolección de la información, la validación de la información, la configuración. Acá tengo que ir llenando duración de la etapa en días, duración de la tarea en días, ¿de acuerdo? 10 días, 5 días, ¿no? Puedo ir corrigiendo, 8 días, 9 días, voy poniendo, ¿no? Y aquí sí es importante, ¿no? La dependencia lógica que les estaba hablando en la PPT, ¿no? Por ejemplo, aquí para recolectar la información, la tarea previa, obviamente va a ser la reunión inicial, ¿no? La tarea 1. Entonces aquí tengo que poner la tarea 1 como previo. ¿De acuerdo? El tipo de dependencia, ¿recuerdan? Final, inicio. O sea, acaba la tarea 1 para iniciar la tarea 2. Entonces acá pongo final, inicio. Solo final, inicio. La que más usan final, inicio y comienzo, comienzo. La otra. Días de dependencia, ¿cuántos días tengo para incluso dependiente? Puedo poner 1, puedo poner 0, ¿no? O puedo poner 1, ¿ya? Y se va corrigiendo. ¿Quién es el responsable? Y si fue completado o no fue completado. ¿De acuerdo? Y aquí también la validación. Y aquí voy viendo de quién depende. Depende de la actividad 2, depende de la actividad 3. ¿Ya? Acá yo puedo llenando y acá voy agregando la dependencia. Y los días de dependencia. Y si se fijan acá al lado derecho, se va dibujando el diagrama de Gantt, ¿no? Para poder ir chequeando cómo voy. El diagrama es la representación gráfica de cómo va avanzando mi proyecto. Si se fijan, el 2 de noviembre bueno, ahí está pintadito, hice la reunión de inicio. Si se fijan acá, si le pongo más días de duración, le pongo 3 días de duración, cosa que no es lógica. Bueno, 3 días de reunión inicial, fíjense cómo pinta acá, ¿eh? Ya pintó, 2, 3 y 4. Son 3 días que estoy demorando en esa reunión. ¿De acuerdo? Ya le pongo 2 días. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo corrige acá al lado derecho? La recolección, 9 días ya. 10 días la voy a poner para que vean cómo marca el gráfico. Ajá. ¿De acuerdo? Y como le estoy poniendo de final comienzo, quiere decir que acaba el tema de la reunión, inicia la recolección de información. ¿Qué pasaría si le pongo comienzo, comienzo? ¿Ya? Y acá le pongo 0. Si se fija, ve, el día 2 inicia la reunión y también inicia la recolección, porque le estoy poniendo la dependencia lógica, le estoy poniendo comienzo, comienzo. Pero si le pongo final, comienzo, que si primero termina una y luego inicia la otra, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Acá voy a poner 1. Fíjense, ¿no? Termina esta, inicia la otra. ¿De acuerdo? Entonces, es sencillísimo de llenar, ¿no? Y acá voy viendo si se completó, está trazado, está en programa. Es un tema para ir llenándolo de forma manual. Y finalmente a este lado vamos a hacer los reportes, ¿no? Que es de lo que se trata este pequeño Excel, esta pequeña plantilla. Están los días por etapa, ordenado por etapa, la reunión inicial, la recolección, la validación, los días totales que voy tomando, 12 días transcurridos, 13 días que me están faltando para ir midiendo, ¿no es cierto? ¿Cuántos días voy retrasado? ¿Cómo va de acuerdo al estatus? ¿Cómo va? No comenzado y ya puedo ir modificando. Mira, por ejemplo, imaginemos que estoy en recolección 10 días, del 4 al 13, estamos 14 ya. Entonces voy a poner aquí, ya que se ha completado, pero no lo acabé el 13, sino lo acabé el día 15. ¿Ya? 15 de noviembre.
del 2020. Va a ver que efectivamente lo realicé en 12 días, ¿no? Se me demoré, entonces aquí lo voy a poder ver, ¿ven? Días retrasados, 2. 2 días que va retrasada la actividad, la tarea de mi proyecto. Bien, a ver, volvemos al... Ahí terminando. A ver, vamos a salir esto. A ver, volvemos. A ver, se aprecia. Hemos vuelto a la PPT. Simplemente esa plantilla se los dejo ahí. También les he entregado en materiales para que lo puedan trabajar y lo puedan desarrollar de acuerdo. En realidad es una plantilla sencilla. Les quería mostrar ese Excel que es sencillo, que se puede adaptar a mi proyecto. Y si mi proyecto es mucho más complejo, muchas más actividades. Por ejemplo, en el Excel no me marcaba la ruta crítica, como ustedes lo han podido ver. Entonces, tal vez, y necesito tener la ruta crítica porque son, no sé, 200, 300 actividades, ¿no? Para desarrollar mejor mi cronograma. Entonces, necesariamente tendría que utilizar un software especializado, ¿no? Donde esté el Project, o donde el Primavera, el Trello, el Bittrex. Muchos de estos son gratuitos, algunos son de paga, pero yo no me preocuparía mucho porque es muy sencillo llenar. Una vez que he llenado, he definido las actividades, he secuenciado las actividades, estimar las actividades es lo más complejo, y luego el desarrollo de programas es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Hay mucho software que nos puede ayudar en esto. ¿De acuerdo? Y finalmente pasamos al control del cronograma. ¿Qué va a ser el control del cronograma? Principalmente va a ser, pues vamos a medir y comparar, como estábamos viendo en el Excel, ¿no? Hay unos reportes donde nos va a ayudar a comparar, a analizar si estamos dentro de lo planificado, de acuerdo a lo que se planificó, estamos de más, estamos retrasados o vamos adelantado en el trabajo que estamos para nuestro proyecto, ¿no? Que tenemos. ¿Ya? Bueno, principalmente hay que chequear la fecha de inicio, la fecha de finalización, el nivel de porcentaje o completado o trabajado o duración que tenemos para restante o faltante. Si hubiese algunas variaciones, importante chequear. Y lo fundamental, creo yo, es que qué hacemos, ¿no? Si tenemos un retraso, qué actividades, qué acciones, qué estrategias vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto para, en la medida posible, cumplir con el plan. ¿De acuerdo? Ahí está. De estas revisiones se deciden las acciones correctivas que ameritan implementarse para la variación del cronograma que se ha identificado, y lo importante es, pues, culminar de acuerdo a lo planificado. ¿De acuerdo? De esta manera estamos cerrando eh, esta área de conocimiento. Algunos aspectos clave para ir culminando, ¿no? Bueno, la planificación de la gestión del cronograma va a brindarnos una guía, ¿no? Sobre la forma, cómo se va a gestionar nuestro programa de proyecto en general, ¿de acuerdo? Ese Gantt, ese Excel, finalmente que vamos a hacer, rápidamente nos indica cómo es que debemos gestionar nuestro proyecto, los tiempos del cronograma. ¿De acuerdo? Los paquetes de trabajo, recuerda que hablamos de la estructura de desglose del trabajo, es lo más importante. Esta actividad nos va a proporcionar mucho detalle, ¿no? Para lo que es la estimación, la programación, los costos que va a tener los diferentes trabajos de nuestro proyecto. Ya, bueno, acá hablamos del secuenciamiento. ¿Ya? Se considera la dependencia lógica, por supuesto, y el secuenciamiento va a permitir determinar la duración del proyecto. Sí, ¿no? Y finalmente, mediante la estimación de los recursos de las actividades, se va a asegurar de forma precisa la estimación del tiempo y costo. Aquí está el resumen sencillísimo, ¿ya? Lo que está marcado en rojo son actividades importantes, ¿no? La actividad importante es definir las actividades, ¿no? Vamos a definir de acuerdo con nuestro EDT, ¿no? De acuerdo a los paquetes de trabajo que hemos desglosado de nuestro proyecto, las tareas, ¿no? Una vez que tenemos las tareas definidas, las secuenciamos de la forma lógica. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Lógico es construir el muro, por ejemplo, una vez que he hecho las bases, ¿no? No podría hacer el muro sin las bases. Es un tema lógico. Estimamos cuánto va a tomar esto, y finalmente
y para estimar también nos apoyamos muchísimo en este desglose de trabajo, porque una vez que está desglosado vamos a saber cuántas horas hombre, o cuánto tiempo se va a demorar en hacer en esa tarea. Por ejemplo, dijimos de pintar 80 metros de pared, por ejemplo, cuánto tiempo se va a demorar. Tenemos análogo, la herramienta paramétrica o los 3 valores para poder identificar eso, para estimar esa duración. El desarrollo del cronograma es súper sencillo, tenemos muchos software, Excel, etcétera, para dibujar nuestro diagrama de Gantt, ¿no? Aquí les muestro el ejemplo, y lógicamente una vez que tenemos este dibujo sencillísimo podemos controlar, ¿no? y revisar en qué estamos fallando, en qué estamos atrasados y qué vamos a hacer, qué estrategias o qué actividades vamos a hacer para ponernos al día. ¿De acuerdo? Eso es súper sencillo, ahí se los dejo. Para ir finalizando, aquí les muestro un artículo que podríamos revisar de la gestión del tiempo, ¿ya? Del profesor Omar Guevara, importante, tiene otra óptica de ver esta área de conocimiento de la gestión del tiempo, nos habla qué es importante, qué es urgente, ¿ya? Importante que lo puedan revisar para complementar a la lectura del capítulo 6 que estamos chequeando en nuestra guía del PMBOK, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí hemos llegado, en el tiempo estamos justos, déjame chequear. Si hubiese alguna duda al respecto, yo sé que esta área de conocimiento es bien amplia y la hemos tratado de resumir. Como digo, yo me quedo con este resumen, ¿no? Este resumen, esta PPT que les muestro en pantalla, grafica de forma resumida todo lo que hay que hacer en esta área de conocimiento. ¿Ya? No es muy complejo, lo más complejo es tal vez el desglose del trabajo, que tiene que ser un desglose adecuado, ¿no? No puede ser muy minucioso con muchas actividades, va a producir que el cronograma sea difícil de manejar. Y tampoco puede ser una descomposición en poquísimas actividades, ¿no? Porque el cronograma va a ser impreciso y va a ser difícil de poder estimar los tiempos, los recursos que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Ya tenemos que buscar una descomposición de trabajo adecuado que nos permita a cada uno de los miembros del equipo de nuestro trabajo saber a ciencia cierta rápidamente qué tareas, qué trabajos vamos a tener que realizar. Bien, jóvenes, los dejo hasta aquí. Les dejo ahí el correo electrónico y el número de WhatsApp para cualquier duda. Igual seguimos, por favor, sigamos leyendo o revisando nuestra guía PMBOK. A los que no tienen la guía PMBOK, yo lo tengo en PDF. Si me mandan un correo electrónico, se los puedo reenviar. ¿Ya? Ese es el correo electrónico, lisandroramon@hotmail.com. Gustosamente los leo. Si hubiese también algún feedback, gustosamente también de poder recibirlos. Bien, estamos con la hora. Saludar a toda la gente que está en las diferentes plataformas y les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.